Rieron los otros el chiste y no cesaron las carcajadas hasta que el magistral pasó al lado de los murmuradores. Los dos clérigos le saludaron muy cortésmente y Gloucester, dando un paso hacia él, le acarició con una palmadita familiar sobre el hombro. La envidia se lo comía, pero Gloucester no era hombre que gastase menos disimulo, o era diplomático o no lo era. El magistral se contentó con escupirle para sus adentros. Dio algunas vueltas solo, saludando a diestro y siniestro con la amabilidad de costumbre, por máquina, sin ver apenas a quien saludaba. Llevaba el manteo terciado sobre la panza que comenzaba a indicarse y, mano sobre mano, ya se sabe que eran hermosas, a paso lento, que buen trabajo le costaba. Más de buen grado hubiera echado a correr. Detrás de los coches del marqués, anduvo por allí un cuarto de hora desafiando humildemente las miradas de todos, seguro de que todos o los más hablaban de él y de la confesión de 2 horas o 3 o 4, los más hablaban de él. Y sabría Dios cuántas serían ya. Aquel Gloucester y su don Custodio habrían tenido buen cuidado en hacer rodar la bola, las cosas que dirían ya los enemigos, pero ¿qué le importaba a él? Lo que ahora le pesaba era no haber seguido al vivero. De todos modos, habían de murmurar los miserables. Y en cuanto a las personas decentes, a las que a él le importaban, esas no habían de creer nada malo porque él, como hacía Ripamilán, como habían hecho otros sacerdotes, fuese a las posesiones de Vegallana. Algunos amigos verdaderos, o por lo menos partidarios declarados del magistral, paseaban por el espolón, pero no se atrevían a acercarse al ilustre vicario general. Llevaba cara de pocos amigos, a pesar de su sonrisita dulce, clavada allí desde que se veía en la calle, así como los dedicados de la vista, la claridad les hace arrugar los párpados. A don Fermín le hacían sonreír. Parecía aquella sonrisa con que siempre le veía el público un efecto extraño de la luz en los músculos de su rostro. Pero esto no engañaba a los que le conocían bien, los más muy a su costa. El primero que se atrevió a acercarse fue el deán, que llegaba entonces al paseo. Él mismo, de padre, le salió al encuentro. El deán no hablaba casi nunca y paseando menos se emparejaron. Y don Fermín hablaba, siguió como si estuviera solo. Se acercó después al canónigo pariente del ministro y hubo que hablar. Y enseguida se agregó un obispo de Levita, frase que hacía fortuna por aquella época. Y la conversación se animó. Se habló de política y de intrigas palaciegas, de mil cosas que le parecían al magistral necedades, dicharachos indignos del sacerdote. Pero, ¿y él? ¿En qué iba pensando él? Aquello sí que era pueril, ridículo y hasta pecaminoso, pues no se había puesto a fijarse por qué iba con la cabeza gacha en los manteos y sotanas de sus colegas y en los suyos, y no estaba pensando que el traje talar era absurdo, que no parecían hombres, que había afeminamiento carnavalesco en aquella industria, mil locuras. Lo cierto era que le estaba dando vergüenza en aquel momento llevar traje largo y aquella sotana que otras veces ostentaba con majestuoso talante. Sí, a lo menos tuviera una abertura lateral como algunas túnicas, pero entonces se verían las piernas. ¡Qué horror! Los pantalones negros, el varón vergonzante que lleva debajo del cura. ¿Qué opina usted? Le pregunté al obispo laico en aquel instante, deteniéndole, poniéndole delante para intimarle la respuesta. No sabía de qué hablaban. Se le había ido el santo al cielo con los cortes de la sotana. La verdad es que la cuestión, dijo, la cuestión merece pensarse. Pues eso digo yo, gritó el otro triunfante y le dejó seguir andando. Ven ustedes, el señor provisor opina lo mismo que yo. Dice que merece estudiarse la cuestión, que es ardua, ya lo creo. El magistral suspiró, pero antes de exponerse a otra pregunta inopinada, como diría Mourelo, se despidió de aquellos señores asegurando que tenía que hacer en palacio. No podía más. Aquella tarde la compañía de sus colegas les asfixiaba. Toda aquella tela negra colgando le abrumaba. Podía decir cualquier desatino si continuaba allí. Y se marchó a paso largo. Su última mirada fue para la lontananza del camino del vivero, por donde había visto desaparecer entre nubes de polvo a los coches.
Estamos buenos, iba pensando por las calles. Era enemigo de dar nombre a las cosas, sobre todo a las difíciles de bautizar. ¿Qué era aquello que a él le pasaba? No tenía nombre. Amor no era. El magistral no creía en una pasión especial, en un sentimiento puro y noble que se pudiera llamar amor. Esto era cosa de novelistas y poetas, y la hipocresía del pecado había recurrido a esa palabra santificante para disfruzar muchas de las mil formas de la lujuria. Lo que él sentía no era lujuria, no le remordía la conciencia, tenía la convicción de que aquello era nuevo, estaría malo, serían los nervios. Somoza le diría de fijo que sí. De todas maneras, había sido una necedad y tal vez una grosería haber desairado a aquellas señoras. ¿Qué estarían diciendo de él en el vivero? Subió al magistral por las primeras calles de la Encimada, pasó por la puerta del gobierno civil y allá adentro, en medio del patio, vio un pozo que él sabía que estaba ciego. Se acordó de que Ripamilán le había hablado varias veces de un pozo seco que había en el vivero. Paco Vegallana, Obduria, Visita y demás gente loca, había dicho el arcipreste, se entretienen en cortar helechos, yerbas, ramas de árboles y arrojarlo todo al pozo. Y cuando ya llega la hojarasca cerca de la boca, ¡zas!, se tiran hacia ellos adentro, primero uno, después otro y a veces dos o tres a un tiempo. Al mismo Ripamilán, con toda la respetabilidad, le habían hecho descender aquel agujero y por cierto que para sacarlo se había necesitado una cuerda. El magistral tenía aquel pozo que no había visto delante de los ojos y se figuraba a Mesía dentro de él, sobre las ramas y la yerba, con los brazos extendidos esperando de la dulce carga del cuerpo mortal de Anita. ¿Tendría esa tan reprensible condescendencia? ¿Se dejaría echar al pozo? Don Fermín estaba en ascuas. ¿Qué le importaba él? Pues estaba en ascuas. Andaba a la aventura sin saber a dónde ir y se encontró a la puerta de su casa, dio media vuelta y seguro de que nadie le había visto, apretó el paso bajando por un callejón que conducía a la plazuela del palacio a la Corralada. Mi madre, pensó, no se había acordado de ella en toda la tarde. Había comido fuera de casa sin avisar. Doña Paula consideraba esta falta de disciplina doméstica como pecado de calibre. Pocas veces los cometía su hijo y por lo mismo le impresionaban más. ¿Cómo no se me ocurrió mandarle un recado? Pero, ¿por quién? No era ridículo decirle a la marquesa, señora, necesito que mi madre sepa que no como hoy con ella, aquella esclavitud en que vivía, contento, sí, contento, no lo humillaba, pero no convenía que la conociese el mundo. Y ahora, ¿por qué no se había quedado en casa? Bastante tiempo había pasado fuera, volvería a pie atrás, desafiaría el mal humor de su madre. No, no se atrevía, no estaba el suyo para escenas fuertes, le horrorizaba la idea de una filípica embosada, como solían ser las de su madre, de un discurso de moral utilitaria. De fijo le hablaría de las necesidades que le habían contado por la mañana, y si le decía, he comido con la regente en casa del marqués, bueno iba a estar aquello. Pero señor, que luego había empezado la gentuza, la miserable gentuza vetustense a murmurar de aquella amistad. En 2 días todo aquel rum rum, su madre con los oídos llenos de calumnias, de malicias y el alma de sospechas, de miedos y aprensiones. ¿Y qué había? Nada, absolutamente nada. Una señora que había hecho confesión general y que probablemente a estas horas estaría metida en un pozo cargado de yerba seca en compañía del mejor mozo del pueblo. Y él, ¿qué tenía que ver con todo aquello? Él, el vicario general de la diócesis. Oh, sí, volvería a casa, se impondría a su madre, le diría que era indecoroso insistir en sospechar, procurar disimulos, borrar apariencias. ¿Para qué? Él no temía nada, que no tenía nada que tapar en aquel asunto. No era un chico, despreciaba la calumnia, etc. Entró en el palacio, las sombras de la catedral prolongándose sobre los tejados del caserío triste y achacoso del obispo, lo oscurecía todo, mientras los rayos del sol poniente teñían de púrpura los términos lejanos y prendían fuego a muchas casas de la encimada, reflejando llamaradas en los cristales. El magistral llegó hasta el gabinete en que el obispo corregía las pruebas de una pastoral. Fortunato levantó la cabeza y sonrió. Hola, ¿eres tú?
Don Fermín se sentó en un sofá, estaba un poco mareado, le dolía la cabeza y sentía en las fauces ardor y una sequedad pegajosa. Se ahogaba en aquel recinto cerrado y estrecho. El alcohol le había perturbado, nunca bebía licores, y aquella tarde distraído, sin saber lo que estaba haciendo, había apurado la copa de Chartreuse, o no sabía qué, servida por la marquesa. Fortunato leía las pruebas y seguía sonriendo. No parecía temer ya al magistral. Horas antes esquivaba quedarse a solas con él de miedo a que lo reprendiese por sus condescendencias con las señoras portrices de la libre hermandad. De Paz notó el cambio. ¿Me haces el favor de leer lo que dicen estas letras borradas? Yo no veo bien. De Paz se acercó y leyó. Chico, apestas. ¿Qué has bebido? Don Fermín irguió la cabeza y miró al obispo sorprendido y ceñudo. ¿Qué apesto? ¿Por qué? ¿A bebidas cueles? No sé a qué, a ron, qué sé yo. De Paz encogió los hombros, dando a entender que la observación era impertinente, y Baladí se apartó de la mesa. A propósito, ¿por qué no has avisado a tu madre? ¿De qué? De que comía afuera. Pero usted sabe, ya lo creo, hijo mío. 2 veces estuvo aquí Teresina de parte de Paula, que dónde estaba el señorita que se había comido aquí. No, hija, no, tuve que salir yo mismo a decírselo, y a la media hora vuelta, que sí, le había pasado algo al señorito, que la señora estaba asustada, que yo debería saber algo. El magistral se paseaba por el gabinete y pisaba muy fuerte, disimulaba mal su impaciencia, su mal humor. Tal vez no pretendían siquiera disimularlos. Yo, continuó Fortunato, les dije que no se apresurasen, que habría comido en casa de Carraspique o en casa de Páez, como los dos están de días, y eso habrá sido, ¿verdad? Con Carraspique habrás comido. No, señor. Con Páez. No, señor. Mi madre me trata como un chico. Te quiere tanto la pobrecita, pero esto es demasiado. Oye, exclamó el obispo dejando de leer pruebas, ¿de modo que aún no has vuelto a casa? El magistral no contestó. Ya estaba en el pasillo. De lejos había dicho hasta mañana y había cerrado detrás de sí la puerta del gabinete con más fuerzas de lo necesaria. Tiene razón el muchacho. Se quedó pensando el obispo, que trataba al magistral como un padre débil a un hijo mimado. Esta Paula nos maneja a todos como muñecos, y continuó corrigiendo la pastoral. De Paz tomó por el callejón arriba, desandando el camino, pero al llegar a cerca de su casa se detuvo. No sabía qué hacer. La Chartreuse, o lo que fuera, si sería coñac, seguían molestándole, y conocía el mismo que le olía mal la boca. Si se me acercase Gloucester ahora, mañana todo Vetusta sabía que yo era un borracho. No subo, no subo. Buena estará mi madre. Yo no estoy para oír sermones, ni aguantar pullas, ni traducir reticencias. Hasta Teresa anda en ello. 2 veces al palacio, el niño perdido. Esto es insufrible. El reloj de la catedral dio la hora con golpes lentos. Primero 4 agudos, después otros graves, roncos, vibrantes. De Paz, como si su voluntad dependiese de la máquina del reloj, se decidió de repente y tomó por la calle de la derecha, cuesta abajo, por la que más pronto podría volver al Espolón. Se olvidó de su madre, de Teresina, del coñac, del obispo. No pensó más que en los coches del marqués que debían de estar de vuelta. El vicario general de Vetusta, a buen paso, tomó el camino del vivero, después de dejar las calles torcidas de la encimada, y llegó al espolón cuando ya estaban encendidos los faroles y desierto el paseo. No pensaba en que estaba haciendo locuras, en que tantas idas y venidas eran indignas del provisor, del obispado. Esto no pensó después. Ahora solo tenía esa idea. ¿Habrá pasado ya? No, no debían de haber pasado. Pensar apenas había tiempo. Ahora es cuando deben de estar cerca. Así como así, la brisa que ya empieza a soplar me quitará este calor, este aturdimiento, esta sed. El agua de las fuentes monumentales murmuraban a lo lejos con melancólica monotonía en medio del silencio en que yacía el paseo triste, solitario. Al acercarse al pilón de la fuente del oeste, De Paz tuvo tentaciones de aplicar sus labios al tubo de hierro que apretaba con sus dientes un león de piedra y saciar sus ansias en el chorro bullicioso incitante. No se atrevió y dio la vuelta continuando su paseo en la soledad. Al llegar a la otra fuente, iguales ansias, iguales tentaciones, media vuelta y atrás. Así estuvo paseando media hora. La sed le abrazaba. ¿Por qué no se iba? ¿Por qué no quería dejarlos
pasar sin verlos, sin ver los coches. ¿Se entiende? Ana volvería. Era natural. En la carretera y al pasar junto a un farol podría verla sin ser visto, o por lo menos sin ser conocido. La sed que esperase. El reloj de la universidad dio 3 campanadas. 3 cuartos de hora andaría adelantado. No, la catedral, que era la autoridad cronométrica, ratificó la filmación de la universidad, por lo que pudiera valer el reloj del ayuntamiento, que no había podido secularizar el tiempo, vino a confirmar lo dicho lacónicamente por sus colegas, exponiendo su opinión con una voz aguada de Esquilón Cursi. Pero, ¿qué hace allá esa gente?, se preguntó el magistral, añadiendo para satisfacción de su conciencia que a él, por supuesto, no le importaba nada. Hasta entonces no había reparado en unos chiquillos de 10 o 12 años, pillos de la calle que jugaban allí cerca, alrededor de un farol, de los que señalaban el límite del paseo y de la carretera, en los espacios que dejaban libres los bancos de piedra. Entre los pillastres había una niña que hacía de madre. Se trataba de Zurriágame la Melunga, juego popular al alcance de todas las fortunas. La madre estaba sentada al pie del farol, en el pedestal de la columna de hierro. Un pañuelo muy sucio en forma de látigo, atado con un soberbio nudo por el medio, era el zurriago, que representaba allí el poder coercitivo. La niña haraposa empuñaba el lienzo por un extremo y el otro iba pasando de mano en mano por el corro de chiquillos. —¡Nah! —decía la madre. —Narigudo —contestó un pillo rubio, el más fuerte de la compañía, que siempre se colocaba el primero por derecho de conquista. El pañuelo pasó a otro. —¡Nah! —Narices. Otro. —¡Nah! —Napoleón. —¡Ay, qué mainate! ¿Qué es Napoleón? —gritó el zonzón del corro, acercándose a su efectísimo amigo y poniéndole un codo delante de las narices. —Napoleón, ay que Dios, es un duro. ¿Qué ha de ser? No hay más cera. Te rompo. Si no fueses tan mandria, te inflaba el morro. Por farolero. —¿Qué más da si no es eso? —dijo la niña poniendo pases. A ver, el otro. Nah. Natalia, tampoco, no acertó ninguno. Otra rueda. Da señales. Tísica, escupió más el que dijo el dictador, y abriendo las piernas y agachándose como dispuesto a correr detrás de los compañeros a latigazos, dio una vuelta al pañuelo alrededor de la mano y añadió: das señas que se entiendan o te rompo el alma. Y tiraba por el látigo como queriendo arrancarlo del poder de la madre. Señas, ¿a qué no aciertas? ¿A que sí? No tires, pues da señas. Es una cosa muy rica, que se come. Pues claro, siendo muy rica, ¿dónde las hay? Las comen los señores. Eso no vale, sotísica. ¿Qué sé yo lo que comen los señores? Pues alguna vez puede ser que las hayas visto. ¿De qué color? Amarilla, naranja. ¡Redios! Aulló el pilleste, y dio un tirón al pañuelo preparándose a emprenderla a latigazos con sus compañeros. Que me arrancas el brazo, bruto, y que no es eso. Los demás pilletes ya se habían puesto a salvo y corrían por la carretera y el espolón. Venid, ¿qué no es eso? Gritó la madre. Que sí es, bacalao, te rompo. Pues no son amarillas las naranjas y no son cosas ricas, pero naranjas las comes tú también. Claro, si se las robo a la señora Jeroma en el puesto, pues no es otro. Nah. Un niño flaco, pálido, casi desnudo, tomó la punta del pañuelo, le brillaban los ojos, le temblaba la voz, y mirando con miedo al de las naranjas, dijo muy quedo: Natillas, surriágame la melunga, gritó entusiasmada la madre. Castaños de Catarunga. Y todos corrieron mientras el vencedor iba detrás con piernas vacilantes, sin gran deseo de azotar a sus amigos, contento con el triunfo, pero sin deseo de venganza. El rojo no quería correr, protestaba. ¡Redios, que son natillas! Gritaba poniendo la mano delante de la cara, mientras tímidamente el ratón le castigaba con simulacro de azotes, y añadía furioso el rojo: ¡Di a la oreja, tísica, o te baldo! ¡A la oreja! El ratón se vio acosado por todos sus colegas que se le colgaron de las orejas. ¡Surriágame la melunga! Volvió a gritar la madre, y los pillos se dispersaron otra vez.
En aquel momento el magistral se acercó a la niña. La madre dio un grito espantada. Creía que era su padre que venía a recogerla bofetada hacia puntapiés como solía. Dime, hija mía, ¿has visto pasar los coches? ¿Para dónde? Contestó ella poniéndose en pie. Para arriba, uno con 2 caballos y otro con 4 con cascabeles. Hace poco. No, señor, no, me parece que no. Espere usted, señor cura. A ver si esos... a la oreja madre, gritó y la bandada de muchachuelos acudió al farol delante del ratón. Al ver al provisor, todos menos el rojo le rodearon, descubriendo la cabeza los que tenían gorra, y le besaron la mano por turno, nada pacífico. Unos se limpiaron primero las narices y la boca, otros no. ¿Habéis visto pasar los coches para arriba? Sí, no, 2, 3, para abajo. Mentira, máinete, si te inflo. Para arriba, señor cura. Era una galera, un coche, farol, 2 carros, era mainate. Te rompo, te inflo. El magistral no pudo averiguar nada, se inclinó a creer que había pasado, pero no dejó el paseo, continuó dando vueltas y limpiándose la mano besada por la chusma. Le molestaba mucho el pringue y en el pilón de una de las fuentes se lavó un poco los dedos. Los pilletes se dispersaron, quedó solo don Fermín con un murciélago que volaba yendo y viniendo sobre su cabeza, casi tocándole con las alas diabólicas. También el murciélago llegó a molestarle. Apenas pasaba, volvíase cada vez más, era más reducida la órbita de su vuelo. Deben ser 2, pensó el magistral, que cada vez que veía al animalucho encima sentía un poco de frío en las raíces del pelo. La noche estaba hermosa, acababan de desvanecerse las últimas claridades pálidas del crepúsculo. Sobre la tierra, cuya silueta señalaba una faja de vapor tenue y luminosa, brillaban las estrellas del carro, la Osa Mayor y el Aldebarán. Por la parte del Corfín, casi rozando la cresta más alta de la cordillera oscura, lucía solitario en una región desierta el cielo. La brisa se dormía y el silbido de los sapos llenaba el campo de pesarosa tristeza. Como cántico de un culto fatalista y resignado, los ruidos de la ciudad alta llegaban apagados y con intermitencias de silencio profundo. En la colonia más cercana todo callaba. Don Fermín no era aficionado a contemplar la noche serena, lo había sido mucho tiempo hacía, en el seminario, en los jesuitas y en los primeros años de vida de sacerdote, cuando estaba dedicado y tenía aquellas tristezas y aquellos escrúpulos que le comían el alma. Después la vida le había hecho hombre, había seguido la escuela de su madre, una aldeana que no veía en el campo más que la explotación de la tierra. Aquello que se llamaban en los libros la poesía, se le había muerto a él años atrás, ya lo creo, hace muchos años. Las estrellas, qué pocas veces las había mirado con atención desde que era canónigo. De paz se detuvo, se descubrió, limpió el sudor de la frente y se quedó mirando a los astros que brillaban sobre su cabeza sumidas en el abismo de lo alto. Tenía razón Pitágoras, parecía que cantaban. En aquel silencio oía los latidos de la sangre de su cabeza y también se le figuró oír otro ruido, así como de campanillas que sonasen más lejos. Eran ellos, eran los coches que volvían. La carretera no llevaba cascabeles, pero los caballos de la góndola sí. O serían cigarras, grillos, ranas, cualquier cosa de las que cantan en el campo acompañando el silencio de la noche. No, no, eran cascabeles. Ahora estaba seguro, ya sonaban más cerca, con cierto compás, cada vez más cerca. Deben ser ellos. ¡Qué tarde! Dijo en voz alta, acercándose a la cuneta de la carretera, a la sombra de un farol de los del paseo. Esperó algunos minutos con la cabeza tendida en dirección del vivero, espiando todos los ruidos. Vio 2 luces entre la oscuridad lejana, después 4. Eran ellos, los 2 coches. El ruido rítmico de los cascabeles se hizo claro, estridente. A veces se mezclaban con él otros que parecían gritos, fragmentos de canciones. ¡Qué locos! Vienen cantando. Ya se oía el rumor sordo y como subterráneo de las ruedas, el aliento fogoso de los caballos cansados. Y por fin la voz chillona de Ripamilán. Ahora callan los del coche grande. La carretera iba a pasar justo junto al magistral, que se apretó a la columna de hierro para no ser visto. Pasó la carretera a trote largo. De Paz hizo todos ojos. En el lugar de Ripamilán vio a don Quintanar y en el de la regente a Ripamilán.
Sí, los vio perfectamente. No veía a la regenta en el coche abierto. Venía con nosotros. Al marido le habían echado a la carretera con el canónigo, la marquesa y doña Petronila. Luego don Álvaro y ella venían juntos. ¿Y acaso veían todos borrachos, por lo menos alegres? Qué indecencia, pensó sintiendo el despecho atravesando la garganta y sin saber que parodiaba a groserse, añadió, se la quiere echar en los brazos. Esa marquesa es una celestina de afición. Y venían cantando. Los coches se alejaban, subían por la calle principal de la colonia sin algazara. Las luces de los faroles se bamboleaban, se ocultaban y volvían a aparecer cada vez más pequeñas. Ahora callan, pensó don Fermín. Peor, mucho peor. Los cascabeles volvieron a sonar como canto lejano de grillos y cigarras en noche de estío. El magistral, olvidado de las estrellas, dejó el espolón y subió a buen paso por la calle principal de la colonia en pos de los coches de Vegallana. Si no fuera por vergüenza, hubiera echado a correr por la cuesta arriba. ¿Para qué? Para nada, para deshogar el mal humor, por emplear en algo aquella fuerza que sentía en sus músculos, en su alma ociosa, molesta como un hormigueo, a pasar junto al jardín de paz, la luz de gas que brillaba entre las filigramas de hierro de la verja en un globo de cristal opaco, le hizo ver su sombra de cura dibujada fantásticamente sobre la polvorienta carretera. Se avergonzó, testigo él mismo de sus locuras, y contuvo el paso. Debo de estar borracho. Esto tiene que pasar. Bah, no faltaba más. Siempre he sido dueño de mí. Y ahora había de empezar a ser un majadero. Se acordó de su cita con la regenta, sintió un alivio, su furor sordo. Pronto es mañana, a las 8 ya sabré yo. Sí, lo sabré, porque se lo preguntaré todo. ¿Por qué no? A mi manera tengo derecho. Llegó al bulevar, estaba solitario. Ya había terminado el paseo de los obreros, subió por la calle del comercio, por la plaza del pan, y al llegar a la plaza nueva miró arrinconada. En el caserón de los Osores no vio más luz que la del portal. ¿No los habrán dejado en casa? Están juntos todavía, y sin pensar lo que hacía, siguió hasta la calle de la Rúa, por el mismo camino que había andado a mediodía. Los balcones de casa del marqués estaban también ahora abiertos, pero la luz no entraba por ellos, salía a cortar las tinieblas de la calle estrecha, apenas alumbrada por lejanos faroles de gas macilento. De paso yo grito, carcajadas y las voces roncas y metálicas del paino desafinado. Sigue la broma, se dijo, mordiéndose los labios, pero yo, ¿qué hago aquí? ¿Qué me importa todo esto? Si ella es como todas, mañana lo sabré. Estoy loco, estoy borracho, si me fiera mi madre. En la pared de la casa de enfrente, la luz que salía por los balcones interrumpía con grandes rectángulos la sombra, y por aquella claridad descarada y chillona pasaban figuras negras, como dibujos de linterna mágica, unas veces en un talle de mujer, otras una mano enorme, luego un bigote como una manga de riego. Esto vio de paz frente al balcón del gabinete, frente a los del salón, a las sombras de la pared, las más pequeñas, pero muchas y confusas, y se movían y mezclaban hasta marear al canónigo. No bailan, pero pensó, esta idea no le consolaba. Más allá del balcón del gabinete había otro cerrado. Era el de la habitación en que había muerto la hija de los marqueses. El magistral recordaba haber estado allí de rodillas con un hacha de cera en la mano mientras le daban a la pobre joven al señor, que hacía mucho tiempo apretaba a las rejas a aquel balcón se abrió de repente. De paz vi una figura de mujer que se apretaba las rejas de hierro y se inclinaba sobre la barandilla como si fuera a arrojarse a la calle. Confusamente pudo conumbrar unos brazos que oprimían a la dama de la cintura. Ella forcejeaba por desasirse. ¿Quién era? Imposible distinguirlo. Parecía alta, bien formada. Lo mismo podía ser Obdulia que la regenta. Es decir, la regenta no podía ser. No faltaba más. ¿Y el de los brazos quién era? ¿Por qué no salía al balcón? De paz estaba seguro de no ser visto y contemplaba y en completa oscuridad en un portal de enfrente. No pasaba nadie, pero podía pasar. ¿Y qué? Se pensaría si le veían allí, espiando a los convidados del marqués. Debía marcharse, sí, pero hasta que aquellos bultos se retirasen del balcón, uno podía
moverse. La dama desconocida, de espalda a la calle, ahora inclinando la cabeza hacia el interlocutor invisible, hablaba tranquilamente y se defendía como por máquina con leves manotadas felinas de unas manos que de una vez en cuando intentaban tomarla por los hombros. Están oscuras, no hay luz en la habitación. ¡Qué escándalo!, pensó don Fermín, que seguía inmóvil. La del balcón hablaba, pero tan queda que no era posible conocerla. Por la voz era un murmullo cargado de eses, completamente anónimo. Por supuesto que ella no es, meditaba el del portal. A pesar de estas reflexiones que no podían ser más racionales, no estaba tranquilo. La oscuridad del balcón lo sofocaba como si fuese falta de aire. La cabeza de la silueta de señora desapareció un momento y hubo un silencio solemne. Y en medio de él sonó claro, casi estridente, el chasquido de un beso bilateral. Después un chillido, como el de Rosina en el primer acto del Barbero. El magistral respiró. No era ella, era Obdulia. En el balcón no quedaba nadie. Don Fermín salió del portal arrimando a la pared y se alejó a buen paso. No era ella, de fijo no era ella. Iba pensando, era la otra. Capítulo 15. En lo alto de la escalera, en el descanso del primer piso, doña Paula, con una palmatoria en una mano y el cordel de la puerta de la calle en la otra, veía silenciosa, inmóvil, a su hijo subir lentamente con la cabeza inclinada, oculto el rostro por el sombrero de anchas alas. Le había abierto ella misma, sin preguntar quién era, segura de que tenía que ser él. Ni una palabra al verle. El hijo subía y la madre no se movía, parecía dispuesta a estorbarle el paso, allí en medio, tiesa como un fantasma negro, largo y anguloso. Cuando de paz llegaba a los últimos peldaños, doña Paula dejó el puesto y entró en el despacho. Don Fermín la miró entonces sin que ella le viese. Reparó que su madre traía parches untados con sebo sobre las sienes, unos parches grandes, ostentosos. Lo sabe todo, pensó el provisor. Cuando su madre callaba y se ponía parches de sebo, daba a entender que no podía estar más enojada, que estaba furiosa. Al pasar junto al comedor de paz vio la mesa puesta con 2 cubiertos. Era temprano para cenar. Otras noches no se extendía el mantel hasta las 9:30 y acababan de dar las 9. Doña Paula encendió sobre la mesa del despacho el quinqué de aceite con que velaba su hijo. Él se sentó en el sofá, dejó el sombrero a un lado y se limpió la frente con el pañuelo. Miró a doña Paula. ¿Le duele la cabeza, madre? Me ha dolido. Teresina, señora, la cena. Y salió del despacho. El provisor hizo un gesto de paciencia y salió tras ella. No era todavía hora de cenar, faltaban más de 40 minutos, pero ¿quién se lo decía a ella? Doña Paula se sentó junto a la mesa de lado, como los cómicos malos en el teatro. Junto al cubierto de don Fermín había un palillero, un taller con sal, aceite y vinagre. Su servilleta tenía el servillero, la de su madre no. Teresina, grave, con la mirada en el suelo, entró con el primer plato, que era una ensalada. ¿No te sientas?, preguntó al provisor su madre. No tengo apetito, pero tengo mucha sed. ¿Estás malo? No, señora, eso no. ¿Cenarás más tarde? No, señora, tampoco. El magistral ocupó un asiento enfrente de doña Paula, que se sirvió en silencio. Con un codo apoyado en la mesa y la cabeza en la mano, de paz contemplaba a su señora madre, que comía deprisa, distraída, más pálida que solía estar, con los grandes ojos azules claros y fríos, fijos en un pensamiento que debía ser en ella, que debía ver ella en el suelo. Teresina entraba y salía sin hacer ruido, como un gato bien educado. Acercó la ensalada al señorito. Ya he dicho que no ceno. Deja de... No cena. Ella no lo había oído, hombre, y acarició a la criada con los ojos. Nuevo silencio. De paz hubiera preferido una discusión inmediatamente, todos antes que los parches y el silencio. Estaba sintiendo náuseas y no se atrevía a pedir una taza de té. Se moría de sed, pero temía beber agua. Doña Paula hablaba con Teresa más que de costumbre y con una amabilidad que usaba muy pocas veces. La trataba como si hubiera que consolarla de alguna desgracia, de que en parte tuviera la misma doña Paula la culpa. Esto al menos creyó notar el magistral. Faltaba algo que estaba en el aparador y el ama se levantaba y lo traía ella misma. Pidió azúcar a don Fermín para echarlo en el vaso de agua y su madre dijo: está arriba la azucarera, en mi cuarto. Deja. Y leyó por ella. Pero madre, déjame. Teresina quedó a solas con su amo
y mientras le servía agua dejando caer el chorro desde muy alto, suspiró discretamente. De Paz la miró con un poco sorprendido. Estaba muy guapa, parecía una virgen de cera. Ella no levantó los ojos. De todas maneras, le era antipática. Su madre la mimaba y a los criados no hay que darles alas. Bajó doña Paula y cuando salió Teresina dijo mientras miraba hacia la puerta, la pobre no sé cómo tiene cuerpo. ¿Por qué? Preguntó don Fermín, que acababa de oír el primer trueno. Su madre, que estaba en pie junto a él, revolviendo el azúcar en el vaso, le miró desde arriba con gesto de indignación. ¿Por qué? Ha ido esta tarde 2 veces a Palacio, una vez a casa del arcipreste, otra a la casa de Carraspique, otra a casa de Páez, otra a casa del Chato, 2 a la catedral, 2 a la Santa Obra, una vez a las Paulinas, otra, qué sé yo, está muerta la pobre. ¿Y a qué ha ido? Contestó de Paz al segundo trueno. Pausa solemne. Doña Paula volvió a sentarse y haciendo alarde de una paciencia que ni la de un santo, dijo con mucha calma, pesando las sílabas, a buscarte, enfermo. A eso ha ido. Mal hecho, madre. Yo no soy un chiquillo para que se me busque de casa en casa. ¿Qué diría Carraspique? ¿Qué diría Páez? Todo eso es ridículo. Ella no tiene la culpa. Hace lo que le mandan. Si está mal hecho, ríñeme a mí. Un hijo no riñe a su madre, pero la mata a disgustos, le compromete la casa de la fortuna, la honra, la posición, todo, por una, ¿dónde has comido usted? Era inútil mentir, además de ser vergonzoso, su madre lo sabía todo de fijo. El Chato se lo habría contado, el Chato que le habría visto apearse de la carretera en el Espolón. He comido con los marqueses de Vegallana, eran los días de Paquito, se empeñaron, no hubo remedio, y no mandé aviso, porque era ridículo, porque allí no tengo confianza para eso. ¿Quién comió allí? 50, qué sé yo. Basta, Fermo, basta de disimulos, gritó con voz rosca la de los parches. Se levantó, cerró la puerta y en pie desde lejos prosiguió. Has ido allí a buscar a esa señora, has comido a su lado, has paseado con ella en coche descubierto, te ha visto toda vetusta, te has apeado en el espolón, ya tenemos otra brigadiera, parece que necesitas el escándalo. ¿Quieres perderme? Madre, madre, sí, no hay madre que valga. ¿Te has acordado de tu madre en todo el día? ¿No la has dejado comer sola? O mejor dicho, ¿no comer? ¿Te importó nada que tu madre se asustara como era natural y que has hecho después hasta las 10 de la noche? Madre, madre, por Dios, yo no soy un niño. No, no eres un niño. A ti no te duele que tu madre se consuma de impaciencia, se muera de incertidumbre. Una madre es un mueble que sirve para cuidar de la hacienda, como un perro. Tu madre te da su sangre, se arranca los ojos por ti, se condena por ti, pero tú no eres un niño y das tu sangre y los ojos y la salvación por una mujerota. Madre, por una mala mujer. Señora, 100 veces, 1000 veces peor que esas que le tiran de la levita a don Saturno, porque esas cobran y dejan en paz a las que las ha buscado, pero las señoras chupan la vida, la honra, les hacen en un mes lo que yo hice en 20 años. Fermo, eres un ingrato, eres un loco. Se sentó fatigada y con el pañuelo que traía a la cabeza improvisó una banda para las sienes. Va a estallarme la frente. Madre, por Dios, sosíguese usted. Nunca la he visto así. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Todo es calumnia y qué pronto la han urdido. ¿Qué brigadiera? No, qué señoronas. Si no hay nada de eso, si yo le juro que no es eso, si no hay nada, no tienes razón, Fermo, no tienes razón. Señora, de usted lo que no hay. Yo le aseguro que has hecho hasta las 10 de la noche, rondar la casa de esa gigantona, de fijo. Por Dios, señora, eso es indigno. Y usted, está usted insultando a una mujer honrada, inocente, virtuosa. No he hablado con ella 3 veces. Es una santa, es como las otras. ¿Cómo que otras? Como las otras. Señora, si la oyeran a usted, si me oyeran, me callaría. Fermo, a buen entendedor, mira, Fermo, tú no te acuerdas, pero yo sí. Yo soy la madre que te parió, ¿sabes? Y te conozco, todo. Pero estas cosas no podemos hablar tú y yo, ni a solas, ya me entiendes. Pero bastante buena soy, bastante callado, bastante visto. No ha visto usted nada.
Tienes razón, no he visto, pero he comprendido y ya ves, nunca te hablé de estas porquerías, pero ahora parece que te complaces en que te vean, tomas por el peor camino. Madre, usted lo ha dicho, es absurdo, es indecoroso que usted y yo hablemos, aunque sea en cifra, de ciertas cosas. Ya lo veo, Fermo, pero tú lo quieres. Lo de hoy ha sido un escándalo. Pero si yo le juro a usted que no hay nada, que esto no tiene nada que ver con todas esas otras calumnias de antaño, peor, peor que peor. Y sobre todo, lo que yo temo es que el otro se entere que Camoirán crea todo eso que ya dicen. Que ya dicen, en 2 días, sí, en 2 días, en medio, en una hora. ¿No ves que tienes gana que llueve sobre mojado? Hace 2 días, pues ellos dirán que hace 2 meses, 2 años, lo que quieran. Empieza ahora, pues dirán que ahora se ha descubierto. Conocen al obispo, saben que solo por ahí pueden atacarte. Que le digan a Camoirán que has robado el copón. No lo cree, pero eso sí, recuérdate de la brigadiera. ¿Qué brigadiera, madre? ¿Qué brigadiera? Es que no podemos hablar de estas cosas, pero si yo le explicara a usted, no necesito saber nada. Todo lo comprendo, todo lo sé, a mi modo. Fermo, eh, eh, te fue bien toda la vida dejándote guiar por tu madre en estas cosas miserables de Texas abajo. ¿Te fue bien? Sí, madre mía, sí. ¿Te saqué yo o no de la pobreza? Sí, madre del alma, no nos dejó tu pobre padre muertos de hambre y con el haga al cuello, todo embargado, todo perdido. Sí, señora, sí, y eternamente yo... Déjate de eternidades, yo no quiero palabras, quiero que sigas creyéndome a mí, yo sé lo que hago. Tú predicas, tú alucinas al mundo con tus buenas palabras y buenas formas. Yo sigo mi juego, Fermo. Sí, siempre ha sido así. ¿Por qué te me tuerces? ¿Por qué te me escapas? Si no hay tal, madre, sí hay tal, Fermo. No eres un niño, dices. Es verdad, pero peor si eres un tonto. Sí, un tonto con toda tu sabiduría. Sabes tú pegar puñaladas por la espalda en la honra. Pues mira al arcediano torcido y todo, ¿verdad? Como un maestro. Ahí tienes un ignorante que sabe más que tú. Doña Paula se había arrancado los parches, las trenzas espesas de su pelo blanco cayeron sobre los hombros y la espalda. Los ojos apagados casi siempre echaban fuego ahora, y aquella mujer cortada a hachazos parecía una estatua rústica de la elocuencia prudente y cargada de experiencia. La tempestad se había deshecho en lluvia de palabras y consejos. Ya no se reñía, se discutía con calor, pero sin ira. Los recuerdos evocados sin intención patética por doña Paula habían enternecido a Ferma y ya había allí un hijo y una madre y no había miedo de que las palabras fuesen rayos. Doña Paula nos enternecía, tenía esa ventaja, llamaba mojigangas a las caricias y quería a su hijo mucho, a su manera, desde lejos. Era el suyo un cariño opresor, un tirano. Fermo, además de su hijo, era su capital, una fábrica de dinero. Ella le había hecho hombre, a costa de sacrificios, de vergüenzas que él no sabía ni la mitad de vigilias, de sudores, de cálculos, de paciencia, de astucias, de energía y de pecados sórdidos. Por consiguiente, no pedía mucho si pedía intereses al resultado de sus esfuerzos. Al previsor de Vetusta, el mundo era su hijo, porque él era el de más talento, el más elocuente, el más sagaz, el más sabio, el más hermoso, pero su hijo era de ella, debía cobrar los réditos de su capital y si la fábrica se paraba o se descomponía podía reclamar daños y perjuicios. Tenía derecho a exigir que Fermo continuase produciendo. En Matararejo, en su tierra, Paula Raíces vivió muchos años al lado de las minas de carbón en que trabajaba su padre, un miserable labrador que ganaba la vida cultivando una mala tierra de maíz y papas, y con la ayuda de un jornal, aquellos hombres que salían de las cuevas negros, sudando carbón y con los ojos hinchados, adustos, blasfemos, como demonios, manejaban más plata entre los dedos sucios que los campesinos que removían la tierra en la superficie de los campos y segaban y amontonaban la hierba de los prados frescos y floridos. El dinero estaba en las entrañas de la tierra, había que cavar a hondo para sacar provecho. En Matalejo y en todo
su valle reina la codicia y los niños rubios de tez amarillenta que pululaban a orillas del río Negro que serpea por las faldas de los altos montes de castaños y helechos parecen hijos de sueños de avaricia. Paula era la niña rubia como una mazorca, tenía los ojos blancos de puro claros y en el alma, desde el que tuvo uso de razón, toda la codicia del pueblo junta. En las minas y en las fábricas que la rodean hay trabajo para niños en cuanto pueden sostener en la cabeza un cesto con un poco de tierra. Los ochavos que ganan así los hijos de los pobres son en Matalerejo la semilla de la avaricia arrojada en aquellos corazones tiernos, semilla de metal que se incrusta en las entrañas y jamás se arranca de allí. Paula veía en su casa la miseria todos los días, o faltaba pan para cenar o para comer. El padre gastaba en la taberna y en el juego lo que ganaba en la mina. La niña fue aprendiendo lo que valía el dinero por la gran pena con que los suyos lloraban ausentes. A los 9 años era Paula una espiga tostada por el sol, larga y seca. Ya no se reía, pellizcaba a las amigas con mucha fuerza, trabajaba mucho y escondía cuartos en un agujero del corral. La codicia la hizo mujer antes de tiempo. Tenía una seriedad prematura, un juicio firme y frío.